Ya, bien. Entonces acá cambiamos el chip. No existe cierre tributario. No, personalmente yo ya llegué a la conclusión que no existe el cierre tributario. Porque si hubiera cierre tributario, tendría que haber cierre del tributo, es muy complejo. O sea, el tributo puede ser impuesto, contribución o tal, y tasa. No puede haber. Entonces, habría cierre del impuesto a la renta. Y no existe cierre del impuesto a la renta. Lo que existe es determinación del impuesto a la renta. Entonces, una cosa es determinar el impuesto a la renta y otra cosa muy distinta es elaborar la declaración anual del impuesto a la renta. Son dos temas distintos. Yo a fecha de cierre, para saber cuánto es mi resultado, tengo que saber cuánto es mi impuesto a la renta antes de la declaración, porque si no tengo eso no hay reserva legal, no determino, por ejemplo, y aún así, si no tengo estos famosos reparos, tampoco voy a ir a la participación de los trabajadores. Entonces es algo que está así. Entonces ahí siempre tengo que hacerlo. Fuera de hay RTFs, todo el tema que nos dicen que el devengamiento no es devengamiento. La generación del impuesto a la renta será en diciembre, porque es un tributo anual, ¿no? Fuera de pagos a cuenta y todo eso. Bien, ¿por dónde comenzar? La pregunta es, ¿por qué todavía de inicio de la mañana, cuando has hecho tú tu cálculo del diferido así, no me calza? ¿Por qué? Pues porque he visto que has aplicado permanente y temporal, todo ese rollo. ¿Y por qué el PDT, que este año seguramente también va a salir, sigue con lo permanente y temporal? Y eso no calza con la NIC 12, porque la NIC 12 está por otro lado. Es que lo que pasa es de que la declaración anual del impuesto a la renta y sus casillas de determinación de lo diferido, así como lo presentan, todavía están con el artículo 33 del reglamento. Y el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta dice: diferencias entre la determinación de la renta neta por aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Fíjate que no dice ni. El año pasado, anteaño pasado, cuando decíamos PPK va a pedir sus facultades para cambiar ciertas cosas y sale la reforma tributaria, nosotros los contadores esperábamos que se modificara esto y se adecuara, porque venía el tema de la NIF 15, venía el tema de esto, entonces no, ojalá que lo acomoden, ¿no? Pero no lo acomodan, así. Observa. La contabilización de operaciones bajo PCGA puede terminar con la aplicación de normas contenidas en la ley. Ahí está clarísimo. Diferencias temporales y permanentes. Mientras la norma no cambie, este término va a existir fiscalmente. Entonces, todo colega que no aplica NIF, entiéndase así, no está reportando SMB y mucho menos presenta estados financieros bajo SMB, bajo NIF, entonces va a estar con este rollo. Diferencia temporal y permanente. Usted, el área tributaria de la firma, la parte tributaria de la firma, va a seguir pensando, porque hay una. Habrá que saber de qué trata cada uno, porque cuando veo la NIC 12 no hay diferencia permanente, no hay. Es una versión mucho más antigua de la NIC 12. En la determinación de la renta neta, consecuencia es algo que la ley o reglamento condiciona la deducción al registro contable. Este es otro término básico. ¿En qué casos la norma tributaria condiciona la deducibilidad al registro contable? Ejemplo, muchas veces el tema tributario, y eso me pasa a mí, y yo les digo, no soy abogado, yo soy contador. Para mí la contabilidad tributaria particularmente no existe. O sea, muchos colegas yo le digo, ¿usted, colega, cómo está llevando su contabilidad? Disculpa, no aplico ni. ¿Y cómo le hace? Tributario nomás, me dice. ¿Tributario nomás? Tributario. Pero que yo sepa, la norma tributaria, la norma particularmente del impuesto a la renta, no me da reglas básicas de preparación ni de presentación, ¿no? No me da una suerte de plan contable, no me dice, entonces no existe esa posibilidad. Peor aún, cuando decimos, consultamos al tributarista, ¿qué cosas dice que si no contabilizaste no es deducible? Son poquísimas. Una de ellas es el gasto de ejercicios anteriores, otra de ellas es el tema de la depreciación. Pero, por ejemplo, ¿no? Un colega se me pregunta, tributariamente, las boletas de venta dice que tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? El límite del 6%, y ahí no lo he contabilizado, no lo puedo aplicar, ¿no? En ningún momento me dice que tiene que contabilizarse. Otro gasto, me dice, el gasto, yo qué sé, gastos preoperativos, se me ocurre. ¿Qué ha pasado? Me han reparado. ¿Y por qué te han reparado? Porque no lo he contabilizado. Ningún lado de la norma dice que tiene que estar contabilizado. Entonces, eso también es otro tema, porque son dos cosas totalmente distintas. Entonces hay que tener cuidado. La forma de contabilización de las operaciones no origina una pérdida de deducción, esto es clarísimo.
Entonces la contabilidad. Y salió el año pasado, ¿no? Principios de enero del 2017 salieron 2 informes de SUNAT sobre este temita particular, que es importante anotarlo, ¿verdad? Que no lo he puesto en los informes, eso lo vemos en renta, pero sin embargo lo vamos a ver, lo vamos a proporcionar aquí. Pues acá en SUNAT, de paso que ustedes anotan ahí el número del informe para ver este tema. Ahí está, legislación tributaria, para el 2017, si la memoria no me falla. Acá está. Son 2 informes que ustedes de internet lo pueden descargar. El informe que nos habla de depreciación y todo rollo, informe 004-2017 SUNAT, un poco que complementa lo que estoy hablando. Y el otro es el informe 005-2017 SUNAT, ya, que nos habla justamente de ese tema. Usted lo puede anotar y lo puede descargar. 2 clásicos que han habido, que nos demuestran justamente la pregunta, ¿no? Si los gastos conocidos y devengados respecto a este ejercicio, a qué corresponden con la contabilización, etc., etc. Entonces, les puede servir con respecto a este tema, a complementar esta idea que estamos nosotros viendo aquí. Bien, a ver, seguimos. Ok, entonces entramos, yo no sé, ahorita lo que busco es saber qué cosa es una diferencia temporal y una diferencia permanente. Eso necesito saber. Entonces, bueno, creo que la lógica es revisar la NIC 12, ¿no? A lo mejor dice, si ya sabemos NIC 12, ya está, pero igual. A ver, veamos algunas cosas, rapidito. Ganancia contable. Es la ganancia neta o pérdida neta antes de deducir el gasto por impuesto a las ganancias. Es el balance de comprobación. El primer balance de comprobación que tenemos es eso. Balance de comprobación que incluye la contabilización de la participación en utilidades. Antes de impuesto. Perfecto. Ganancia fiscal o pérdida fiscal. Es la ganancia o pérdida de un periodo calculada de acuerdo a reglas establecidas por los autoridades tributarias. Esa es la renta neta imponible. Lo que en la declaración anual del impuesto a la renta, base de cálculo del impuesto a la renta. Perfecto. O puede ser también una pérdida. Acá viene el pequeño detalle cuando nosotros vemos este concepto y que muchos confunden. Ya lo vimos como casilla 490. Dice, gasto o ingreso por impuesto a las ganancias. Gasto o ingreso por impuesto a las ganancias. ¿Qué es el impuesto a la renta? Es el importe total que por este concepto se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el impuesto diferido. Bacán. Esto que yo tengo aquí es el mayor de la cuenta 88. ¿Se acuerdan que la cuenta 88 que me genera? Un gasto o un ingreso por impuesto a la renta. Y es combinado el efecto de 2 cosas. El impuesto corriente más el impuesto DIFE. A eso. ¿Dónde se coloca? En la casilla 490. En la declaración anual del impuesto a la renta. Y en tu estado de resultados, en la parte de abajo, ¿no? Que te aparece impuesto a las ganancias. Eso justamente también tiene que calzar. Muchas veces nosotros le queremos colocar 29.5, a ese no cuadra. ¿Por qué no cuadra? No cuadra, lo que pasa es que te falta ver también los reparos para calzar con ese concepto. Impuesto corriente, ya lo habíamos visto, es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia o pérdida fiscal. En este caso es simplemente esa 881, que lo determinamos para reglas fiscales. Es lo que corresponde al periodo. Pasivos y activos diferidos me voy a saltar por un momento. Y entramos a diferencias temporales. Bueno, buena pregunta. Disculpa, no. Oye, eso es nuevo, en el PET no hay. Como que en el PET, en la declaración que estamos viendo nosotros, no hay, no existe. No existe, no hay el concepto que nosotros tenemos acá para trabajar ese concepto de diferencias temporales. No, yo veo que es temporaria. A ver, ¿qué caracteriza esto? Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Palabra clave, estado de situación financiera. Hasta donde yo he hecho, en la mañana, en nuestro cálculo, no hemos agarrado para nada estado de situación financiera.
Más aún, he agarrado el resultado, lo he ajustado, lo que se llama conciliación tributaria. He visto qué ingresos y gastos son aceptables, reparables y papá. Este es otro método. Me enfoco en el. ¿Esto es válido? Sí. ¿Tiene lógica? Sí. ¿Por qué? Porque si yo quiero agarrar los diferidos tengo que hacerlo por un estado financiero en el cual me muestren los diferidos. Y no puedo hacerlo con el estado de resultados. Pero Dionisio, lo hiciste con el estado de ganancias y pérdidas, claramente. Sí, pero hay una suerte de diferencia, sí. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos en el estado de ganancias y pérdidas y queremos trabajar la depreciación, en el método que yo he hecho, la depreciación es del año. Pero cuando me enfoco acá, la situación es totalmente distinta en la depreciación, porque ya no me enfoco en una cuenta de gastos, sino me enfoco en la cuenta 39 de depreciación. Y ahí tengo que trabajar con monto acumulado y todo eso. Por eso ahí viene la diferencia del cálculo. Pasa lo mismo, por ejemplo, para vacaciones. Provisión de vacaciones con la cuenta 41. Entonces, ahí viene el pequeño detalle. Pero para efectos de SUNAT no tengo esto. Diferencias temporarias imponibles y deducibles. A ver, ¿cómo explicar esto después del trabalengua que está acá? Porque nos dice, ¿qué son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe de libros del activo sea recuperado de la... Bien sencillo. Diferencia temporaria imponible y deducible. Esta palabra que dice imponible y esta palabra que es deducible es la clave. Pero ¿cuál es la clave? Acerca de cuándo se va a aplicar. Si yo tengo una diferencia temporaria imponible, significa, aquí viene la clave, significa que en un futuro va a generar un impuesto a la renta. Allá. Y si tengo diferencias temporarias deducibles, significa que en un futuro esto va a deducir. Ese es el truco, porque a veces cuando uno lo lee por primera vez se marea. Dice, imponible, pero imponible pues en este año o en el otro. Ejemplo. Por ejemplo, aquí encontramos el caso de leasing, la depreciación acelerada de leasing. ¿No? En este año me dicen, ¿qué pasó en este año? Bueno, señor, en este año nosotros vamos a pagar menos impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque tengo el contrato de leasing está a 3 años y para efectos contables a 5 años. ¿No? Entonces hay más gasto allá. Entonces, este año menos impuesto a la renta. ¿Qué va a pasar en un futuro? Más impuesto a la renta. ¿Cómo se llama eso? Diferencia temporaria imponible. 2. Pero lo usual es leasing, ¿no? Acá nosotros más estamos por aquí. Ejemplo. Una provisión por... la provisión de vacaciones, que ya les comenté. La provisión por vacaciones, ¿este año qué pasa? Este año no es aceptable. Pero en el futuro sí lo será. ¿Ah? En el futuro sí lo será. Entonces se convierte en diferencia temporaria de deducible. Entonces, estas palabritas clave, ¿cuáles son? El efecto en el futuro. El problema es que nosotros no lo medimos, ¿no? Y vamos a ver luego en PID cómo va. El problema es que para sacar estos dos voy a comparar sobre partidas del estado de situación financiera. Pero el método del PID se enfoca en las 6 y las 7, ¿sí? Y este método se enfoca en la cuenta de activo o pasivo que nosotros tenemos como contrapartida. Entonces es un tema de enfoque. El problema es que las partidas de balance a veces se acumulan. La 41, la 39, la 19, la 29, la 48, ¿no? La 48, ¿no? Está el artículo 63 para el caso de constructoras, ¿no? Y independientemente de las situaciones que se nos presenten. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, fuera del tema, y estamos por primera vez trabajando esto, es saber de todo lo que yo estoy preparando, qué cosa en un futuro va a cumplir requisitos tributarios. Ese es el truco, ¿no? Que ahí lo vamos a reforzar también. Ok. Y gasto ingreso por impuesto a las ganancias corresponde a la parte relativa a gasto por impuesto corriente, como la correspondiente a gasto por impuesto diferido, que lo habíamos visto. Identifiquemos conceptos en el siguiente caso, ¿no? Porque acá me hablaba de corriente. Disculpa, te has olvidado de algo. Me dijiste que me ibas a hablar acerca de pasivo diferido y activo diferido, ¿no? Bueno, porque yo no me puedo mandar a hablar de activo y pasivo diferido si es que previamente no sé lo que da lugar a esto. Y lo que da lugar a esto es lo siguiente. Para que nazca esto, primero tengo que hablar de diferencias. De diferencias, entonces, ¿qué es pasivo y qué es activo? Pasivo, ¿no? Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en el periodo futuro. Y activo, ¿qué cosa es activo? Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar. ¿Qué significa que tengo un activo? ¿Por qué tengo un activo?
¿Significa que voy a pagar más impuesto o voy a pagar menos impuesto? Voy a pagar menos impuesto. Y si tengo un pasivo, ¿qué significa? ¿Voy a pagar más impuesto o menos impuesto? Ah, no, significa que vas a pagar más impuesto. ¿No? Fíjate la situación. Activos por impuestos diferidos, diferencias temporarias, compensación de pérdidas, que es usualmente la pérdida tributaria hay que calificarla para ver si nos va a generar un activo por impuesto diferido también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas palabras clave. La vamos a identificar con esto. Veamos. Tengo una situación muy parecida a la que vimos hace un momento en nuestro caso comercial. Son las mismas cifras. Reforcemos. Utilidad contable, participación, los famosos reparos. Entonces, si yo estuviera viendo desde el punto de vista del balance, ¿cómo está la cosa? El impuesto corriente, el impuesto diferido, esto no tiene efecto NIC 12. Acá lo que tenemos es gastos sin comprobante de pago y exceso de depreciación, ¿no? Estos dos de acá, perdón. Cobranza dudosa y exceso de depreciación. Estos dos particularmente de acá. Esto está con una cuenta 6819 y esto está con una 6839. Para efectos del PET nos va a insistir en el 68 y acá en la 19, perdón, en el 68. Pero para efectos de el análisis de NIC 12, aquí tenemos que trabajar la 19 y aquí tenemos que trabajar la 39. Esa es la diferencia. Entonces hay que tener cuidado con eso, el concepto que ya hemos visto. ¿Qué más? Nos hallaba la tasa del impuesto, el ejercicio se multiplica por 29.5, cierto, pero en la mañana también les dije que esa tasa no es que sea 29.5 este ejercicio, es la del ejercicio en el cual se va a rever. Esa es la palabra clave. Y determinamos el gasto o ingreso por impuesto a la renta. En este caso es gasto. ¿Por qué es gasto? Porque es un saldo deudor. Y si fuera acreedor, ingreso. ¿Y cuándo es ingreso? Me dicen. Bueno, por ejemplo, cuando hay una pérdida tributaria, ¿no? Cuando yo tengo un activo, si tengo un activo al otro lado que está dando, ingreso, ¿no? Entonces podría pasar eso. Bien, vamos a ver el PET. Aquí hay varias cositas que hay que reconocer y que nos sirven a nosotros para efectos de cierre tributario. Y que probablemente nosotros ahí queramos ver el tema, analizar, etc. Primer punto de atención. ¿Cuál es la base de cálculo del ITAM? La declaración de acá, ¿no es cierto? Sí, la declaración de acá. Perfecto. Ahí hay un pequeño detalle. Cuando yo voy a llenar mi declaración anual para determinar el impuesto a la renta, me aparece un mensaje. Y el mensaje me dice: la información de los estados financieros, ¿no? Como podemos ver aquí, la información de los estados financieros debe ser formulados de acuerdo a las normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en la casilla adiciones y deducciones. ¿Ok? Entonces se supone que debo aplicar esto con normas y principios contables. No dice NIF. Dice, oye, los de SUNAT saben qué es esto NIF, ¿no? ¿Por qué no le ponen NIF? Es que resulta que el artículo 33 del reglamento del impuesto a la renta todavía dice normas y principios contables. Sí, lamentablemente. Ojalá que en algún momento se cambie, pero no está así. Bien. Cabe recordar que uno siempre le llama la atención y dice: bueno, yo nunca he aplicado NIC 12. Excelente. Nunca he aplicado NIC 12. Y nunca he aplicado el diferido, nada. Ya, pero en el balance, cuando usted llena, se ha dado cuenta de que sí existen unas partidas de diferido. Observe, el activo. Tengo activo diferido. Hay activo diferido. ¿Por qué usted no aplica NIC 12? Si acá yo veo que hay un activo diferido. Ah, no, es por intereses, me dicen, ¿no? Pero ahí está. O sea, usted debería tener eso. Ah, ya, sí. Chismes. Pasivo. Pasivo diferido. Existe pasivo diferido. Entonces, si yo tengo esto, fuera de lo que sean los intereses que tengo con esta cuenta, debería estar utilizando. Acá tengo los resultados, capital adicional, resultados no realizados. Antes no había eso. Resultado acumulado positivo, negativo y utilidad o pérdida del ejercicio. Bien, entonces eso es importante. ¿Cómo está el EGP? Esa es la J del 16, ¿no? Claro, la J del 16. Pero ¿cómo aparece el rey? ¿No? Ya no debería aparecer el rey. Ya, buena pregunta. El tema del rey. Si ya no hay... si es el 16, no debería haber. Es que, ¿qué es lo que pasó?
Resultado por exposición a la inflación. REI. ¿No? Para la mayoría, algunos de ustedes es sujeto, ¿qué es REI? King. Sujeto compuesto. No, eso siempre yo hago en la... No se sientan mal. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos visto cuando nuestro cuaderno era azul con amarillo fosforescente, o el cuaderno era verde, ¿no? Y debía tomar leche en sí. Sí, esa época ya. Ya colas, ya, ahí, REI. Ajustes por inflación. Es que mira, es una muy buena pregunta este tema del REI. ¿Qué se llama? Resultado por exposición a la inflación. ¿Qué es lo que pasó? Contablemente, el REI, por resolución del Consejo Normativo de Contabilidad, ¿te acuerdas que teníamos ciertas condiciones? Ya no, ahora yo no puedo hablar de esta resolución, sino terminó siendo un fin, no hay posibilidad. Pero sin embargo, para efectos tributarios, el REI tenía su propia norma. De hecho, teníamos para hacer ajustes por inflación contable y tributario. Perfecto. Pero la norma de tributario iba todo de maravilla. Mira, cuando de pronto hubo un entorno deflacionario. Es decir, ¿qué pasó? En lugar de subir, empezó a bajar. Entonces, tributariamente no le convenía. Entonces, ¿qué es lo que salió tributariamente ahí? La administración tributaria dijo, aguanta, un momento, suspendas, no se eliminó, suspendas. O sea, se suspendió. Si vemos la norma original, se suspende. Y como se suspende, se sigue manteniendo. Ojalá, Dios no quiera, nunca más volvamos a usar REI, ¿no? La verdad que es, la verdad, no sé, pero la verdad con el REI sería terrible. Nada, por eso es que se mantiene, ¿no? Y es una muy buena pregunta. Excelente. Hay otro problema técnico que nosotros tenemos aquí. A ver, ¿cuál es? Me dice. Disculpa, no sé si saben o no los de SUNAT, pero acá me están colocando dos cosas. Ventas netas y ventas netas. No, disculpa, si acá es ventas netas, entonces aquí debería ser ventas o ventas brutas, ¿no? Sí, bueno, pero ¿por qué? Ventas netas y luego descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas. Ah, esto sí es una cuenta contable que vimos en la mañana. Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas en la cuenta 74. Pero hay otra cuenta más que netea dentro de la misma 70. ¿Cuál es la cuenta más que netea dentro de la misma 70? Que vimos en la mañana, la 79. Pues como yo coloco acá el mayor de la 70, obviamente va a estar la 79. Entonces yo no puedo hablar de unas ventas brutas, sino voy a necesariamente hablar de ventas netas, menos la 74 y va a seguir siendo ventas netas. Pero observe usted también otro pequeño detalle. Dice ventas netas o ingresos por servicios. Recuerde que los servicios, de acuerdo al plan contable, como veíamos nosotros en la mañana, no existe posibilidad de neteo para servicios. Solamente era para mercaderías, productos terminados, subproductos, desperdicios y desechos. Esa es la razón por la cual está ahí. Bien, excelente. El costo de ventas, ya sabe que hay... No me lanzo ahorita con el costo de ventas, porque hay que esperar el PET, que el año pasado sacaron... No, el anteaño pasado sacaron una estructura terrible. Hay que esperar cómo determina el costo de ventas. Con una fórmula, me dicen, bueno, vamos a ver cómo vendrá este año. Eso sí, yo les sugiero que hay que ver el PET que viene, echarle mucho ojo a la determinación de costo de ventas. Siempre es interesante. Tengo todo el esquema y la pregunta del millón. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Dónde coloco la participación en las utilidades de los trabajadores? ¿No? Entonces me dicen, a ver, si en la mañana te presté atención era la 622 contra la 413 y el destino podía ser 90, costo de servicio, costo de producto, o 94-95. La pregunta es ¿dónde va? Ah, buena pregunta. ¿Va aquí? No creo. Muchos dicen, no va aquí. ¿Dónde va a ir? Bueno, estará por una partecita por costo de ventas, otra por gasto de ventas, otra por gasto de administración, y a lo mejor está en el balance, ¿no? Probablemente. Pero acá no creo, me dicen. Bueno, cierto, puedes tener razón, porque... Pero también hay otras personas, me incluye el grupo también, hay otros que lo separan aquí. Bueno, no hay una regla específica. Muchos colegas auditores opinan que no debe ir aquí, sino va a estar por este lado. Porque el destino mismo lo dice, ¿no? Si ya tengo una 6 contra una 41, voy destinado a ese lado, ¿no? Bien, es una buena observación. Ya les dije la casilla 490 que tiene un defecto, solamente acepta negativos. O sea, el PET solamente acepta gasto como impuesto a la renta. Dígame. Cuando sacas el primer balance de comprobación, Sí. Ajá. no se incluye el asiento de participación en utilidad. Pero si uno lo ve desde el punto de vista de la NIC 19,
se trataría como una provisión normal de gastos y Sí. consecuentemente en el primer balance de comprobación debería estar, Debería ¿verdad? estar. O sea, así debería ser. Debería ser. Y después de ese primer balance de comprobación, tú dices, debería sacar otro. Exacto. Y ese otro es el que cuadra con el 89. Exacto. Nada más, son Nada dos más. balances de comprobación. Si llamamos así, pueden ser dos balances de comprobación. Pero el primero tiene que tener la participación de utilidades. Debería ser. Debería. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la base de cálculo de la participación de los trabajadores exige que nosotros tengamos un resultado como punto de arranque. Y eso obliga a sacarnos un balance. Oh, buena idea. Entonces, más o menos, si esquematizamos, sería así. Balance de comprobación 1 antes de participación de utilidades. Contabilizo la participación de utilidades, la famosa 622, 41, 3 con la 9 contra la 79. Saco otra vez otro balance de comprobación. Y, exacto, después de participaciones. Y con ese importe que yo tengo ya calzo los otros. Los ajustes. ¿No? Los otros ajustes que tengo. Y al final, el último balance de Y comprobación. el último balance de comprobación Tiene que pintar con la 89. calzaría con la 89 y calzaría con la DJ. Pero aparte, por ejemplo, no sé si es usual, pero si usted reporta, por ejemplo, KSMB, tiene que tener otro balance de comprobación que explique las reclasificaciones que también usted está haciendo. No se olvide que nosotros tenemos dos niveles de ajustes. Ajustes, hay dos niveles. Hay ajustes que nosotros requerimos contabilizar, por ejemplo, un ajuste, bueno, el ajuste obvio es NIC 10, ¿no? Pero un ajuste que pueda ir que se nos va. Ajuste en la 70. Usted en la 70 todo el año, ¿cómo la tiene? La 70 todo el año, yo lo tengo puro facturado. Pero nosotros debemos de preparar información bajo NIC. Se requiere un ajuste NIC 11, NIC 18, ajuste NIC 15. Eso, por ejemplo, es un ajuste, ¿no? Pero hay otros ajustes de reclasificación también. Entonces hay que también saber distinguir ese tema. Usualmente, más bien, estos segundos ajustes se hacen a nivel de balance de comprobación, ¿no? Porque, no necesariamente lo que yo tengo en la 10 o en la 40-111 se va a presentar ahí. O en la 69-5 que vimos, no va a quedar ahí, ¿no? Se reclasifica. Bien.